Te han estado observando más de lo que imaginas, y no hablo de una mirada casual que se pierde al pasar. Hablo de esa atención insistente que se nota cuando callas, cuando publicas menos, cuando intentas hacer vida normal, y aún así algo sigue tirando de tu nombre. La parte más fuerte es que esa persona no se ha quedado en la curiosidad, porque ha convertido una emoción contenida en costumbre, una costumbre en pensamiento fijo, y ese pensamiento ya está empujando movimientos que pueden tocar tu rutina, mucho antes de lo que esperas. Si llevas días con esa sensación rara en el pecho, como cuando te escriben tarde y miras la pantalla antes de abrir el mensaje, no estás imaginando nada, porque aquí hay una insistencia real que ya ha cruzado un límite. No me gusta banalizar estas cosas, y por eso te lo digo sin azúcar. La carta del ojo de ceniza se coloca con un peso serio, marcando a alguien que mira sin hacerse notar, que recoge detalles pequeños sobre ti, que une piezas antiguas y recientes como si necesitara justificar una decisión muy personal. Lo más delicado no es solo la vigilancia, sino el motivo, porque esta carta habla de alguien que no soportó perder acceso, perder atención o perder control emocional, y desde ese hueco ha estado alimentando una idea, que cada día le parece más válida. Seguramente ya sentiste una mezcla de presión y presentimiento, ese momento raro en el que borras un borrador, vuelves a escribirlo, cambias una ruta, o dejas una llamada para luego sin saber bien por qué, y ahí es donde esta historia empieza a tocar tierra. Si quieres protección total frente a quien te observa en silencio, escribe en comentarios, nadie me toca jamás, deja tu like y quédate conmigo ahora, porque lo que viene destapa algo que nadie espera. No veo a una persona fría sin más, veo a alguien atrapado en una película interna donde todo gira a tu alrededor, alguien que repasa conversaciones, interpreta silencios, se queda pensando en cosas minúsculas, y convierte un gesto tuyo de hace tiempo, en una prueba de algo mucho más grande. Esto conecta con vivencias muy humanas, porque todos hemos sentido una conversación pegada a la cabeza mientras fregamos un plato, mientras intentamos dormir, o mientras escuchamos una canción tonta, que de pronto abre una puerta vieja, pero aquí el nivel sube demasiado. Esa obsesión no nació de un día alegre ni de un impulso vacío, nació del golpe que esa persona sintió, cuando ya no pudo colocarse en el lugar que quería dentro de tu vida. Me atraviesa otra capa todavía más concreta, y tiene que ver con distancia cortándose, porque no se queda en el pensamiento, aparece la carta del paso velado, señalando intención de acercamiento, búsqueda de ocasión, y esa manía de querer parecer casual cuando por dentro todo está perfectamente calculado. Esta carta no me habla de un gran espectáculo ni de una entrada dramática, sino de esos gestos que parecen pequeños, una excusa débil, una pregunta simple, un comentario suelto, un cruce en un sitio que antes no frecuentaba, y justamente ahí está el detalle que cambia toda la interpretación. Si al escuchar esto te viene una persona concreta, no apartes esa idea por miedo a exagerar, porque muchas veces el cuerpo reconoce antes de que la cabeza se atreva a decir el nombre. También veo que parte de ti intentó quitar importancia a ciertas señales, por cansancio, por no volver a entrar en historias intensas, o por esa prudencia que aparece después de haber dado demasiado, y quedarte con la sensación de no haber sido comprendido en un momento delicado. Has aprendido a proteger tus espacios, y aún así algo insistía por debajo, como cuando suena una notificación y juras que no te importa, pero la vibración se te queda metida un rato entero, rozando una intuición que no consigue soltarte. Eso me confirma que no se trata de imaginación alimentada por miedo, sino de una percepción fina que lleva tiempo enviándote avisos a su manera. Aquí se abre una pregunta incómoda, porque no basta con saber que te observan, lo importante es entender por qué ahora todo esto se intensifica, y por qué alguien decide moverse justo cuando parecía que la historia estaba quieta, o incluso enterrada bajo meses de aparente normalidad. La respuesta empieza a empujar desde una mezcla de celos, herida y competencia interna, algo parecido a ver a otra persona seguir con su vida, mantener brillo, levantar la cabeza y sentir por dentro un enfado casi infantil con el tiempo, con las decisiones tomadas y con las puertas que ya no se abren igual. Eso crea un impulso potente, porque la mente de quien se obsesiona necesita probarse que todavía tiene lugar, y ese lugar quiere recuperarlo tocando tu mundo de nuevo. A veces notas que alguien está demasiado pendiente de lo que haces, aunque no diga nada directamente, te genera incomodidad constante. Si te ha pasado algo parecido, escribe, sé lo que haces, y sigue atento porque lo siguiente es fuerte. No me sorprendería que esta persona haya hablado de ti más de una vez,
en entornos donde ni siquiera imaginas, dejando comentarios con medias verdades, soltando frases ambiguas, tanteando reacciones de gente cercana, porque la carta de la lengua de vidrio me enseña que antes del acercamiento directo existe una fase de recopilación, de medir el clima, de escuchar sin parecer interesado. Es esa clase de actitud que puede confundirse con simple curiosidad, pero por dentro lleva carga emocional, lleva hambre de confirmación, y sobre todo lleva prisa por saber si tu puerta está completamente cerrada o apenas entornada. Y cuando una persona llega a ese punto, cada silencio que recibe se convierte en gasolina para pensar más, intentar más, empujar más. Esto tiene una parte que quizá no habías querido mirar de frente, y es que no solo quieren saber de ti, quieren provocar una respuesta, romper la calma que has construido, hacerte girar la cabeza aunque sea un segundo, porque con eso ya sienten que siguen importando en tu tablero. Piensa en esos momentos absurdos en los que una simple aparición ajena puede mover el ánimo de una tarde entera, aunque después sigas con lo tuyo y prepares la cena como siempre, porque las emociones no avisan ni piden permiso para ocupar espacio. Justo por eso esta historia no es menor, y sigo notando que aún falta un detalle muy serio, que explicará por qué ese intento de volver no se parece nada a un contacto normal. La presencia del nudo lunar cambia bastante el paisaje, porque esta carta aparece cuando hubo vínculo intenso, deuda emocional, promesa rota o despedida incompleta, y desde ahí alguien queda enganchado a una versión de ti, que no ha sabido soltar, ni siquiera cuando la realidad ya pidió pasar página. No siempre se trata de una relación formal, a veces basta una conexión cargada, una tensión no resuelta, una etapa de mucha intimidad verbal o una expectativa alimentada durante demasiado tiempo, para que la otra persona fabrique una historia entera que luego no quiere soltar. Lo más inquietante es que esa idealización no camina sola, porque empieza a mezclarse con comparaciones, con orgullo herido, con la idea de recuperar algo que crees suyo, aunque tú hace tiempo elegiste otra cosa. Y aquí el ambiente aprieta más, porque lo que parecía nostalgia o enganche personal tiene un giro menos inocente, ya que me llega que esa persona ha cambiado algo en su forma de actuar, recientemente como quien se convence de que esperar no sirve, y que si no mueve ficha ahora se queda fuera definitivamente. Este cambio no es superficial, lo noto en la intensidad, en la terquedad, y en una clase de impulso que suelen hacer, cuando alguien ve o cree ver que está a punto de perder para siempre la posibilidad de entrar en tu vida. Hay un detalle concreto detrás de eso, un detonante silencioso, algo que quizá tú hiciste sin darle demasiada importancia, pero que en esa mente se ha vivido como una señal brutal, y todavía no aparece completo. Cáncer, ya no estás en la etapa de solo sospechar, porque alrededor de ti se está montando una escena discreta, donde ciertas conductas empiezan a cuadrar demasiado bien, y cuando varias casualidades parecen insignificantes por separado, juntas cuentan una verdad bastante distinta. Veo a alguien que revisa ritmos, espera huecos, sabe cuándo sueles desaparecer un rato del móvil, intuye cuándo estás más vulnerable, y esa capacidad no nace del aire, nace de haberte estudiado más tiempo del que sería sano admitir en voz alta. Puede que por fuera siga todo parecido, trabajo, recados, cansancio acumulado, alguna tarde arrastrando el cuerpo y tirando por inercia, pero por debajo hay un hilo tenso que ya empieza a tocar la superficie. Hay momentos donde alguien aparece demasiado seguido en tu entorno, como si coincidiera siempre contigo, te deja pensativo, si te reconoces en esto, deja por aquí, nada es casualidad, y continúa porque lo siguiente impacta. Lo que activa este tramo es duro y al mismo tiempo muy humano, porque a veces una persona se obsesiona no cuando te pierdes, sino cuando por fin siente que ya no te puede influir, y esa falta de poder le hace estallar más que cualquier discusión. La carta del espejo negro me habla de alguien mirando tu vida desde lejos, comparándola con la suya, midiendo si estás mejor, si sonríes más, si ya no piensas igual, si otro entorno te trata como siempre debió hacerlo. Cuando esta carta se planta así, suele señalar una mente que no busca entenderte de verdad, sino confirmar una herida propia, y por eso cada pequeño dato sobre ti lo interpreta a su favor. Hay además una persona alrededor que puede no ser la obsesionada principal, pero sí un puente, alguien que oye, que comenta, que observa sin parecer importante, y que a veces hace esa pregunta aparentemente inocente que después llega demasiado lejos. No siempre es una amistad íntima, incluso puede ser alguien de trato irregular, de esos contactos con los que coincides por épocas,
y que de repente muestran más interés del normal por temas que parecían ya pasados. Eso me importa mucho porque, cuando la información circula por bocas tibias y sonrisas neutras, el impulso de acercarse se vuelve más seguro para quien está pendiente de ti. Quiero que prestes atención a algo sencillo, porque suele pasarse por alto, y luego es lo que lo explica casi todo, esa sensación de estar siendo leído entre líneas cuando apenas has dicho dos cosas, o de que ciertos silencios ajenos pesan más de la cuenta, aunque la conversación haya sido corriente. Has podido notar miradas que duran medio segundo más, respuestas demasiado rápidas, coincidencias en horas o sitios que antes no se daban, y aunque intentaste no montar una historia con eso, tu intuición hizo su trabajo y fue guardando registros sin hacer ruido. Lo tremendo es que esa intuición ya no habla solo de presencia, habla de intención, y esa diferencia cambia por completo el peligro emocional de lo que tienes delante. Siento ahora la fuerza del umbral rojo, y no aparece para asustar, aparece para mostrar el punto exacto en el que una obsesión decide transformarse en acción, como cuando una persona lleva semanas imaginando una conversación, y de repente se lanza una noche tonta o una mañana cualquiera. Aquí no hay teatralidad grandiosa, pero sí determinación, y esa determinación crece porque la otra parte se ha convencido, de que tienes una puerta más blanda de lo que parece, o de que todavía existe algo pendiente entre ambos. Cuando una carta así entra con esta firmeza, normalmente ya hay mensajes pensados, excusas pulidas, o incluso una visita muy justificada en apariencia, aunque por debajo la motivación sea completamente otra. Puede haber también una mezcla rara entre deseo y enfado, lo cual vuelve todo más confuso, porque esa persona no viene solo a recuperar cercanía, viene a comprobar que aún deja marca, que todavía puede mover tu centro emocional aunque sea un poco. Es la clase de energía que se ve, cuando alguien quiere hablarte y castigarte a la vez, ofrecerte algo y reclamarte otra cosa en el mismo gesto, y por eso cuesta leer su comportamiento sin perderse. Seguro conoces ese tipo de trato, porque cualquiera ha vivido el nudo de una conversación ambigua, donde una palabra parece caricia, y la siguiente lleva cuentas pendientes, y justamente ahí es donde esta historia se pone interesante de verdad. A nivel de tiempos, no lo veo lejano ni difuso, lo noto pegado al cambio de ambiente en tu rutina, a unos días donde una costumbre se rompe, una agenda cambia, o una noticia pequeña reorganiza horarios y provoca el hueco perfecto para el contacto. Lo que para ti puede parecer un gesto simple, alargar una salida, volver a responder a alguien, publicar algo distinto, pasar por un lugar menos frecuente, en la cabeza de quien te observa funciona como un semáforo en verde. Esta parte suele impresionar porque parece excesiva, pero si alguna vez has sentido cómo alguien aprovecha justo el mínimo respiro que dejas, sabes perfectamente que estas coincidencias casi nunca son tan inocentes como las pintan. Cuando alguien te observa más de lo normal y lo notas en pequeños detalles, te crea una sensación difícil de ignorar. Si lo has vivido así, escribe, todo lo estoy viendo, y sigue conmigo porque ahora se revela más. La carta del rastro de cobre me revela algo que puede hacerte encajar varias piezas de golpe, porque habla de objetos, detalles compartidos, frases antiguas, lugares, canciones o costumbres muy concretas, que esa persona sigue asociando contigo, con una fuerza nada normal. Eso explica por qué ciertos recuerdos se reactivan ahora, por qué una historia que pensabas amortizada vuelve con una textura casi reciente, y por qué del otro lado hay una necesidad extraña de presentarse, como si el vínculo aún respirara debajo del polvo. No es nostalgia limpia, es una atadura selectiva, una manera de conservar lo que interesa, y borrar todo lo que obligaría a asumir errores. Aquí entra otro comportamiento reconocible, y quiero decírtelo bajito porque mucha gente lo ha sufrido sin ponerle nombre. La persona obsesionada no siempre entra por la puerta principal, a veces tantea con indirectas con terceros, con movimientos mínimos, buscando que seas quien complete el trayecto para no quedar expuesta. Ese método desgasta más de lo que parece, porque te deja dudando, te hace repasar señales, mirar conversaciones viejas, acordarte de escenas que parecían tontas, y volver a notar el estómago apretado justo cuando ya pensabas estar más por encima. Cuando una presencia usa ese tipo de rodeo emocional, es porque sabe que todavía existe algo sensible que tocar, y teme no soportar un rechazo nítido en tu cara. Sin embargo, aquí viene una vuelta importante, porque esa obsesión no nace solamente del vínculo contigo, también nace de un fracaso personal que esa persona está viviendo por su lado,
y esa frustración está convirtiéndote en refugio, reto y compensación en una sola imagen. Lo noto en cómo reaparece la comparación, en cómo se exagera tu papel dentro de su mundo, y en esa necesidad de demostrar aunque sea para sí que aún puede conseguir lo que se le escapó. Si alguna vez sentiste que te estaban buscando no por amor sincero, sino para aliviar un vacío, para curarse a través de tu reacción o para maquillar un golpe reciente, entonces esta verdad ya te rozó mucho antes de que yo la dijera. Cáncer. Ahora sí se destapa la parte que cambia por completo el sentido de todo esto, porque esa persona no solo viene arrastrada por la obsesión de verte o hablarte, viene empujada por miedo, y el miedo suele hacer más movimientos bruscos que el amor mal digerido. La carta del candado roto me deja clarísimo que hubo una certeza interna en esa mente, una seguridad de tenerte ubicado, accesible, más o menos disponible a su forma, y de pronto esa seguridad se quebró por algo que tú quizá ni consideraste tan decisivo. Cuando alguien se da cuenta de que ya no ocupa sitio preferente, reacciona raro, acelera, y empieza a leer como amenaza todo lo que huela a cierre verdadero. El giro fuerte está en el detonante, porque no ha sido una gran pelea, ni una escena evidente, ni una noticia solemne, ha sido algo más sencillo, y por eso más potente, una distancia firme, una indiferencia creciente, un límite sin dramatismo, quizá esa calma tuya que ya no alimenta dinámicas antiguas. Eso es lo que de verdad encendió la mecha, porque la obsesión soporta la discusión mucho mejor que el vacío, soporta incluso el conflicto pero no soporta que dejes de girar la cabeza cuando antes lo hacías. Te lo digo porque a veces el mayor mensaje no es un discurso, sino no correr detrás, no rescatar, no suavizar, y alguien tomó esa ausencia de reacción como un terremoto. A veces revisas quién ha visto tus historias, y aparece siempre la misma persona sin fallar, te hace pensar más de la cuenta, si te ha pasado algo así, escribe, todo tiene explicación, y sigue conmigo porque lo siguiente engancha fuerte. Aquí la energía se pone intensísima, porque siento junto al candado roto la presencia del juicio de humo, y esta combinación habla de una persona que ya construyó, una versión deformada de los hechos para poder justificar lo que piensa hacer. En su cabeza no está invadiendo, está corrigiendo, no está persiguiendo, está recuperando, no está presionando, está obedeciendo una especie de verdad emocional privada, que solo tiene sentido si se borra tu libertad de decidir. Este es el punto donde muchas historias se vuelven peligrosas para la paz interior, porque del otro lado dejan de oír tu realidad, y empiezan a oír solamente la suya. También veo motivaciones ocultas muy concretas, y una de ellas es orgullo herido frente a terceras personas, como si la pérdida de tu atención hubiera sido vivida no solo en intimidad, sino como una derrota secreta que no soporta admitir ni ante el espejo. Puede haber comentarios comparativos, puede haber una expareja, una amistad incómoda, alguien nuevo en tu ambiente, o simplemente la sensación de que avanzaste donde esa persona sigue atascada, y eso despierta un hambre extra por demostrar vigencia. Todos hemos conocido a quien vuelve, no porque entendió nada, sino porque no tolera quedar como página pasada, y esa clase de regreso deja huellas rarísimas si no se identifica a tiempo. La carta del cauce oculto trae otro ángulo, y es de los que impresionan, porque muestra que esta persona ya ensayó varios escenarios de contacto en la cabeza, y en algunos no solo se imagina cerca, se imagina teniendo una respuesta tuya específica, una frase, una emoción, una rendija. Eso hace que llegue con expectativas muy cargadas, interpretando cada detalle como señal favorable o rechazo profundo, sin casi zona media, y cuando una mente está así de tensada, cualquier gesto tuyo puede pesar muchísimo más de la cuenta. Por eso es vital que entiendas el alcance real, porque lo que para ti sería un simple acto de educación, para esa persona puede sentirse como una reapertura total de la historia. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Esta intensidad no define tu valor ni demuestra un destino inevitable, define el conflicto interno de quien no supo soltar, y distinguir eso cambia por completo el poder que esta situación tiene sobre ti. No eres una puerta que alguien gana por insistencia, ni una deuda viva, ni un premio retenido, aunque durante un tiempo ese juego te haya dejado agotado, pensando de más, revisando conductas o culpándote por cosas que nunca te correspondieron. Cuando se ilumina este matiz, muchas sensaciones anteriores encajan, incluido ese cansancio particular que da notar a alguien pendiente, incluso cuando el día parecía tranquilo. Además, hay un elemento de doble intención, y aquí la cosa se afila, porque percibo que la persona quiere aparecer mostrando fragilidad,
quizá diciendo que lo pasó mal, que necesita hablar, que le cuesta cerrar, y una parte de eso puede ser sincera, pero no toda. Debajo late otra necesidad, volver a entrar en tu mundo y comprobar si todavía existe efecto, si sigues abriendo una mínima grieta ante el dolor ajeno, si el vínculo aún responde cuando se pulsa desde la culpa o la nostalgia. Quien ha tenido un gran corazón sabe lo que cuesta no caer ahí, porque a veces una voz cansada al otro lado revive la costumbre de sostener a alguien, incluso cuando ya te soltó mal. Cuando alguien aparece en cada sitio donde vas sin que lo esperes, aunque sea casual, te deja con sensación rara. Si lo has vivido así, escribe, todo encaja al final, y sigue atento porque lo siguiente impacta. Me cruza una tercera carta en este momento, la del faro quieto, y aunque parezca suave, es decisiva porque te coloca a ti en un punto muy diferente, del que esa persona recuerda. Esta carta dice que has madurado una calma distinta, que has atravesado noches largas, pensamientos circulares, quizá hasta ese absurdo de sonreír fuera mientras dentro recolocabas pedazos en silencio, y gracias a eso ya no respondes desde la misma carencia. Ese cambio es precisamente lo que el otro aún no entiende, y por eso interpreta mal tus movimientos, creyendo que sigues en la versión antigua que se rompía, justificaba o esperaba demasiado. Todo esto prepara una consecuencia práctica y muy inmediata, porque el intento de aproximación no va a quedarse en aire, y cuando ocurra va a tocar una zona concreta de tu rutina, alterando una decisión, una conversación o un límite que habías dado por asumido. No te digo esto para meterte miedo, sino para que reconozcas la escena cuando aparezca, porque si la identificas en el instante exacto, cortas medio juego emocional antes de que intente envolverte otra vez. Y lo importante de verdad es que ese momento traerá una oportunidad decisiva para ti, una de esas que parecen pequeñas desde fuera, pero cambian la dirección de lo que permites en tu vida diaria. Cáncer, aquí cambia el aire por fin, porque aunque alguien venga con esa fijación tan encendida, quien tiene la fuerza real eres tú, y no por gritar más, ni por demostrar nada, sino porque ahora reconoces antes, los patrones que antes te agotaban durante semanas enteras. La carta del sol de agua trae una protección luminosa muy clara, una claridad que no siempre se siente espectacular, pero que aparece justo cuando más hace falta, permitiéndote ver la intención detrás del gesto, la deuda detrás de la dulzura, y la manipulación pequeña escondida en una frase aparentemente inocente. Este es el punto en que dejas de vivir la situación como una amenaza opaca, y empiezas a leerla como una prueba superable, incluso útil para ordenar tu corazón y tu espacio. La resolución del tema principal es muy concreta, porque sí, esa persona viene, se aproxima, tantea o reaparece con ganas de entrar, pero no para llevarte por delante ni para deshacer lo que has logrado, sino para encontrarse con una versión tuya que ya no ofrece el mismo acceso. Lo más bonito de todo es que aquí no veo destrucción, veo recolocación, veo verdad simple, veo ese instante adulto en el que uno entiende que no necesita endurecerse por completo, para poner un límite limpio. Y ese límite, cuando nace desde una serenidad nueva, tiene más poder que cualquier discurso largo, más poder incluso que explicarte de más a quien nunca quiso escuchar del todo. A veces notas que alguien recuerda detalles tuyos, que no son tan importantes, y eso te hace pensar demasiado. Si esto te suena, escribe, todo se está viendo, y continúa conmigo porque lo siguiente es fuerte. Aparece la carta del puente claro, y me encanta verla contigo, porque señala una salida inteligente, elegante y muy eficaz, hablar poco si hace falta, no alimentar interrogatorios emocionales, no entrar al barro del pasado, y escoger con mucho cuidado a quién le das detalles de tu presente. También recomienda cuidar tu radio cercano durante un tiempo, no desde paranoia, sino desde discernimiento, observando quién pregunta demasiado, quién traslada cosas, quién se hace el inocente cuando en realidad ya trae un mapa medio trazado. Este tipo de claridad no te resta espontaneidad, al contrario, te la devuelve, porque dejas de repartir intimidad donde luego se usa mal o se comenta por detrás. Veo además una mejora fuerte en tu tranquilidad material y cotidiana, una vez pongas ese orden, como si al cortar este nudo emocional se despejaran también concentración, descanso, motivación y ganas de volver a disfrutar pequeños planes sin esa nube silenciosa encima. Hay etapas en las que una presencia ajena consume mucha más energía de la que parece, y se nota hasta al hacer la compra, al responder un correo simple, o al querer ver una serie sin estar rumiando algo al mismo tiempo. Por eso la recompensa no se limita al corazón, toca la agenda, la cabeza,
el cuerpo, y esa recuperación de paz vale muchísimo más de lo que a veces se admite. Otra buena noticia es que esta situación no termina dejándote aislado. Al contrario, te vuelve más afinado para reconocer vínculos buenos, gente sincera, miradas limpias, personas que preguntan para entender y no para entrar donde no toca. Después de un episodio así, mucha gente se cierra por reflejo, pero aquí noto lo contrario, una apertura más inteligente, menos ingenua, más dulce contigo, donde eliges compañía sin vaciarte en el intento. Si estás deseando una relación, una amistad o una alianza más sana, esta experiencia funciona como filtro poderoso, y te coloca de cara a un entorno donde por fin, no tienes que estar traduciendo intenciones a todas horas. La presencia del jardín oculto habla justo de esa nueva oportunidad, y la siento cerca de un contexto tranquilo, cotidiano, incluso poco espectacular, que justamente por eso resulta verdadero. Puede aparecer alguien con energía estable, o puede fortalecerse un lazo ya existente que te demuestra con hechos la diferencia entre interés limpio y fijación posesiva, y ese contraste te va a sentar como un vaso de agua fresca, después de una tarde pesada. No hace falta correr ni lanzarte a nada para que esto ocurra, basta con no volver a abrir la puerta a lo que ya sabes, que te desordena por dentro y por fuera. Si esa persona te busca, la orientación es clara, responde solo si de verdad lo ves necesario, mantén el foco en hechos, evita justificarte de más, y recuerda que no estás aquí para gestionar obsesiones ajenas, ni para educar emocionalmente a quien lleva tiempo mirando sin entenderte. A veces la acción más poderosa es elegir un tono sereno, una frase corta, una distancia coherente, y volver enseguida a tu día, al café enfriándose sobre la mesa, al mensaje amable que sí te apetece abrir, al plan sencillo que no necesita dramatismo para hacerte bien. Ese gesto de volver a ti, sin sobreactuar y sin entrar en la obra del otro, cierra muchísimo más de lo que imaginas. También quiero dejarte una certeza que me sale muy limpia: no perdiste tiempo por haber sentido esto, no fuiste exagerado por haber notado lo raro, y no eres difícil por defender paz, donde antes quizá dabas oportunidades infinitas. Has llegado a un momento precioso, aunque incómodo por fuera, donde ya puedes distinguir intensidad de verdad, culpa de responsabilidad, y hambre de control, de deseo sincero de construir algo contigo. Esa sabiduría no se compra ni aparece porque sí, se gana a base de noches largas, decepciones pequeñas y grandes, conversaciones que te removieron, y un corazón que aprendió sin cerrarse del todo. La carta del trono manso confirma que terminas este proceso, mucho mejor de lo que empezó, con más dignidad, más dominio de tus ritmos, y una energía que deja de dispersarse en señales confusas, para invertirse en lo que de verdad te nutre. Vienen decisiones acertadas, una limpieza importante en vínculos y hábitos, y un periodo donde tu presencia vuelve a brillar sin interferencias, como cuando por fin ordenas una habitación, y descubres que el aire cabía distinto todo el tiempo. Te veo saliendo de esta historia con la cabeza alta, el corazón más fino y una puerta nueva abriéndose a relaciones recíprocas, así que suscríbete, acompáñame y te espero en la próxima lectura.